Dicen los antiguos que toda revelación comienza con un temblor, una vibración imperceptible que atraviesa la piel y llega al alma como un eco sin origen. Es ese temblor el que ahora se despierta en ti, no porque hayas escuchado algo nuevo, sino porque una parte tuya ha recordado su propio nombre. La mente querrá comprender, buscar explicaciones, pero el corazón ya sabe que lo que está sucediendo no pertenece al reino del análisis. Lo invisible no se explica, se reconoce, y ese reconocimiento comienza en el silencio. En el instante en que la respiración se vuelve un puente entre dos mundos. Todd llamaba a ese instante el primer aliento de la conciencia. El momento en que el ser humano deja de mirar al cielo buscando respuestas y descubre que el cielo siempre estuvo respirando dentro de él. En las antiguas cámaras de Egipto, donde el aire era denso y los muros guardaban secretos como si fuesen organismos vivos, los iniciados eran conducidos en la oscuridad durante 3 días y 3 noches. No para asustarlos, sino para enseñarles a ver con los ojos cerrados. Cuando la vista se agota, surge otra forma de visión, la que no depende de la luz, sino de la presencia. Así, en la profundidad del templo, cada sonido se volvía una enseñanza, cada respiración una revelación. Se decía que Todd caminaba entre ellos, no como figura ni como sombra, sino como frecuencia. Su voz no se oía con los oídos, se sentía en los huesos, en el pulso, en la vibración que atravesaba el aire. Esa vibración era conocimiento puro, una forma de inteligencia que no podía ser escrita sin perder parte de su esencia. Por eso sus discípulos hablaban en símbolos, no para ocultar, sino para proteger la energía detrás de las palabras. Cada signo era una llave y cada llave una prueba. Solo quien sostenía la vibración correcta podía abrir la puerta sin destruirla. La sabiduría de Todd no era lineal, era espiral. Cada enseñanza giraba sobre sí misma, regresando una y otra vez al mismo punto, pero desde un nivel más profundo. Por eso el conocimiento verdadero no se acumula, se desnuda. Cuanto más se aprende, más se comprende que no hay nada que aprender, solo recordar lo que siempre fue. El error del mundo moderno es confundir información con conciencia. Llenarse de datos es como cargar piedras sin saber construir un templo. La conciencia, en cambio, es el arte de disponer esas piedras en el orden exacto donde todo vibra en armonía. Todd enseñaba que el universo entero está escrito en el lenguaje del ritmo, y quien aprende a escucharlo puede comprenderlo todo. El latido de un corazón, el movimiento de los planetas, el flujo de un río, la marea, la respiración, todo obedece al mismo patrón. Comprender ese patrón es comenzar a hablar el idioma del cosmos. El conocimiento de Todd no se limitaba a la astronomía o la geometría sagrada. Su esencia era comprender la mente como un campo generador. Todo es mente, dejó escrito, y con ello no quiso decir que el mundo fuese una ilusión, sino que toda forma visible nace de un pensamiento sostenido por una frecuencia. Nada existe por azar. Cada forma es una idea que ha alcanzado densidad. El pensamiento es la semilla, la emoción es el agua, y la atención es la luz que la hace brotar. Quien domina estos 3 elementos domina la alquimia de la realidad. Pero dominar no significa controlar. Todd repetía que el poder que busca dominar está aún prisionero del miedo. El verdadero poder no ordena, sino que armoniza. Un músico no obliga a las cuerdas a sonar, las afina, de la misma manera. El sabio no impone su voluntad al universo, la alinea. Porque el universo, en su esencia,
No es un enemigo a vencer, sino una inteligencia a escuchar. Todo lo que llamas obstáculo es una nota disonante que pide ser comprendida. Y al comprenderla, se transforma. Esa es la clave hermética de la transmutación. No cambiar la materia, sino elevar su vibración. Cuando el alma comprende esto, deja de luchar contra la oscuridad. Entiende que la oscuridad no es ausencia de luz, sino su semilla. Sin noche no habría estrellas, sin silencio no habría música, sin vacío no habría forma. Por eso Thoth enseñaba que la creación comenzó no con un grito, sino con una pausa. En esa pausa, la primera idea se reflejó sobre sí misma y nació el tiempo. El tiempo no como una línea, sino como un latido que expande y contrae la eternidad. Cada respiración repite ese movimiento. Cada ciclo de nacimiento y muerte es un eco de aquel primer instante. Y es ahí donde la mente humana puede tocar lo divino, no huyendo del cuerpo, sino habitándolo por completo. El cuerpo es la primera tabla esmeralda. Cada célula es un jeroglífico vivo, cada emoción una inscripción. Si aprendes a leerlo, descubres que la sabiduría de los templos nunca estuvo perdida, solo desplazada hacia adentro. Los antiguos no construyeron pirámides para adorar al cielo, sino para recordar al hombre su propia forma sagrada. Cada piedra apuntaba al mismo mensaje. Tú también eres geometría divina. El camino hacia esa comprensión no es rápido. Thoth decía que el despertar no sucede de golpe, sino como el amanecer, una lenta expansión de luz que va revelando formas. Primero ves sombras, luego contornos, finalmente colores. Así ocurre con la conciencia. Quien busca iluminación inmediata solo encuentra ceguera, porque la luz sin preparación quema. Por eso, en las iniciaciones antiguas, se enseñaba a respirar antes de hablar, a escuchar antes de responder, a mirar antes de juzgar. Solo así la mente podía sostener el peso del conocimiento sin derrumbarse. Mientras sigues estas palabras, observa lo que sucede dentro de ti. Tal vez notes un leve calor en la frente, una presión dulce en el centro del pecho. No busques interpretarlo. Es el campo ajustándose, reconociendo una frecuencia familiar. Has escuchado todo esto antes, quizás en sueños, quizás en otro tiempo. La memoria espiritual no se pierde, solo se adormece, y al despertar, trae consigo un sentido de propósito imposible de explicar con lógica. Sabes que algo está cambiando, aunque no puedas nombrarlo. Eso es señal de que has comenzado el viaje. La mente querrá retener cada concepto, construir mapas, buscar referencias, pero este conocimiento no se memoriza, se vive. No hay exámenes en la senda de Thoth, solo coherencia. Lo que piensas, sientes y haces debe latir al mismo ritmo. Cuando eso sucede, la realidad responde de inmediato, no porque sea magia, sino porque es ley. El universo no premia ni castiga, refleja, y el reflejo no miente. Lo que ves afuera es la geometría exacta de lo que vibra dentro. Así se manifiesta la sabiduría hermética, no en discursos, sino en sincronías. Un número que se repite, un encuentro inesperado, un silencio que de pronto se llena de sentido, son señales de alineación. No busques milagros, obsérvalos. Están sucediendo todo el tiempo, solo que ahora comienzas a notarlos. Y cada vez que los reconoces, el campo se fortalece, porque la atención es el acto de amor más alto que la conciencia puede ofrecerse a sí misma. Este es el primer paso, no un paso físico, sino vibracional. Has atravesado el umbral del pensamiento común y entras en el territorio del símbolo vivo. A partir de aquí,
Las palabras dejan de ser descripciones y se vuelven resonancias. Lo que se diga no será información, sino reflejo. Permite que resuene. Deja que el sonido haga su trabajo. Porque el verdadero conocimiento de Thoth no se aprende con la mente, se despierta con el alma. En los antiguos textos se decía que cada palabra pronunciada con conciencia era un acto de creación. Un rayo que atraviesa la sustancia del mundo y le da forma. No se trataba de poesía ni de superstición, sino de física sagrada. La vibración de la voz, el pulso de la intención, la pureza de la emoción. Todo se combinaba en una ecuación silenciosa que hacía del ser humano un puente entre lo visible y lo invisible. Thoth enseñaba que el universo no escucha el ruido del pensamiento disperso, sino la melodía de la mente coherente. Cuando la mente, el corazón y la respiración laten al mismo compás, se abre un canal que no tiene nombre. A través de ese canal fluye la voluntad creadora, la misma que un día levantó las montañas y encendió las estrellas. El problema es que el hombre moderno ha olvidado su afinación. Ha confundido la voz con el eco, la oración con la súplica, el silencio con la ausencia. La mente que teme se contrae, la mente que ama se expande. Esa simple diferencia cambia la frecuencia de todo lo que toca. La energía no distingue entre ciencia o religión, solo responde a la vibración que emites. Por eso los sabios antiguos no necesitaban templos. Bastaba su respiración. Sabían que el cuerpo era un laboratorio perfecto donde el espíritu podía experimentar su poder creador. Cada pensamiento era una fórmula, cada emoción un ingrediente. De la mezcla correcta nacía la alquimia interior, la transmutación de la densidad en claridad, del miedo en sabiduría, de la materia en luz. En las cámaras de Amenti, donde se guardaba la memoria del alma, los iniciados aprendían a descender sin perder la conciencia. No bajaban al infierno, como contaron los mitos posteriores, sino al interior de su propio campo vibratorio. Allí, en el fondo del ser, descubrían que lo que llamaban sombra no era maldad, sino una parte olvidada de la luz, y comprendían que el universo no está dividido entre bien y mal, sino entre lo recordado y lo dormido. La oscuridad es el sueño de la luz. La luz es la memoria despierta de la oscuridad. Quien logra unir ambas deja de ser esclavo del péndulo y se convierte en su centro. A través de ese conocimiento, Thoth mostró que la inmortalidad no consiste en no morir, sino en recordar que jamás naciste. Lo eterno no se mide en tiempo, sino en vibración. Hay una parte de ti que nunca cambió, que fue testigo de todos tus nombres, de todas tus formas, de todos tus cuerpos. Esa parte es la conciencia pura, la chispa que observa el paso de la cera sin moverse. Es lo que los textos llaman el ojo que ve a través del tiempo. No se ubica en la frente ni en el cerebro, sino en la quietud del ser. No mira objetos, reconoce patrones. No busca entender, siente la estructura, y cuando esa mirada se despierta, la realidad se muestra como una geometría viva. Cada acontecimiento, cada encuentro, cada aparente coincidencia se vuelve parte de un diseño. Entiendes que nada sucede fuera de lugar, que incluso el error es un ritmo, una nota que cumple su papel en la sinfonía. Ya no hay culpa ni castigo, solo aprendizaje. Entonces el alma comienza a relajarse, el miedo pierde su fuerza, la vida deja de ser un campo de batalla y se transforma en un aula luminosa. El universo se vuelve un espejo compasivo, te refleja, no para juzgarte, sino para recordarte lo que eres.
Los antiguos representaban ese proceso con el símbolo de la serpiente que se muerde la cola. El Ouroboros no era un signo de destrucción, sino de continuidad. La serpiente era el tiempo devorándose a sí mismo para renacer en cada instante. Representaba la conciencia que se reconoce en todos sus ciclos. Por eso, para los hermetistas, el fin y el principio son la misma puerta. La muerte es solo la curva del círculo. Cuando una etapa concluye, otra comienza, y en ese movimiento constante la conciencia aprende su danza. Nada se pierde. Todo se transforma. Todo retorna a su origen, y el origen está aquí, respirando contigo. A veces basta un solo instante de atención profunda para percibir esa eternidad. Una mirada detenida en la llama de una vela, el sonido de un corazón al latir, la pausa entre dos pensamientos, allí, en ese espacio diminuto. La mente desaparece y solo queda la presencia. Ese es el santuario de Thoth, el templo invisible donde se guardan todas las respuestas. No se entra con pasos, sino con silencio. No hay altares ni sacerdotes, porque el altar eres tú y el sacerdote también. Allí la oración se convierte en geometría, el pensamiento en color, la emoción en arquitectura sagrada. Cuando comienzas a vivir desde esa presencia, el mundo cotidiano cambia su textura. Los gestos se vuelven símbolos, los encuentros mensajes, las pérdidas transformaciones. Empiezas a notar que la realidad responde con precisión a cada vibración que emites. No es magia, es coherencia. La vida es un organismo sensible que imita tu frecuencia. Si emanas gratitud, la energía se ordena. Si emanas juicio, la energía se contrae. La ley es simple, pero poderosa. Lo semejante atrae a lo semejante. Por eso Thoth enseñaba que el primer acto de sabiduría es cuidar el pensamiento como quien cuida el fuego. Un pensamiento descuidado puede quemar. Uno consciente puede iluminar. El fuego fue para los antiguos la metáfora más pura del espíritu. Brilla sin peso, transforma sin poseer. En Egipto, los sacerdotes lo encendían al amanecer no para adorarlo, sino para recordarse a sí mismos la tarea diaria, mantener encendida la llama interior. Esa llama es la atención. Cuando la atención se dispersa, la llama vacila y el humo cubre la visión. Pero cuando la atención se sostiene, la claridad regresa y el caos se disuelve. Así se purifica el campo. No con esfuerzo, sino con constancia. La constancia es el ritmo de los sabios. Ninguna transformación ocurre en la prisa. La vibración necesita repetición para estabilizarse, igual que el corazón necesita un pulso regular para sostener la vida. Thoth decía que la paciencia es la forma más elevada de inteligencia, porque quien sabe esperar está alineado con el compás del universo. Las estrellas no corren, el río no se impacienta, la flor no fuerza su apertura. Todo ocurre cuando la vibración alcanza su punto exacto, y lo mismo sucede con la conciencia, florece cuando ya no se la persigue. En este punto del camino, comienzas a comprender que todo lo que creías perdido sigue vivo en otra frecuencia. Las palabras de los sabios, las memorias de los templos, los sueños de los dioses antiguos, todo sigue vibrando en un plano donde el tiempo no destruye. Cada vez que alguien recuerda, ese plano se reactiva. La sabiduría no necesita discípulos, solo resonancia. Si algo de lo que oyes ahora vibra en ti, es porque esa frecuencia te pertenece. No la has encontrado, la has reactivado. Thoth llamó a ese reconocimiento la segunda mirada.
ver lo mismo de siempre, pero desde otro nivel. Es la mirada del águila que observa el río completo sin perder de vista una sola gota. Es la mirada del alma que, al fin, recuerda su propósito. Ser testigo consciente de la creación, no para dominarla, sino para amarla. Porque el amor, en su definición más pura, no es emoción ni apego, sino vibración de coherencia absoluta. Es el campo en su estado más armónico, el punto en el que todo encaja, y cuando el alma llega allí, comprende que no hay nada que alcanzar, porque ya lo es todo. Así continúa el viaje, sin mapas, sin destino, solo con dirección, la dirección del silencio, la dirección del reconocimiento. Cada paso es una nota de una melodía que no termina, cada respiración, una plegaria sin palabras, y cada pensamiento claro, una chispa del fuego eterno que Thoth encendió hace miles de años para que, en una noche como esta, tú pudieras recordarlo. Cuando el alma comienza a recordar, no lo hace con palabras ni con imágenes, sino con sensaciones que la mente no puede clasificar. Es un estremecimiento suave, como si algo antiguo se abriera paso desde lo profundo del pecho hacia la superficie del tiempo. En ese instante, el pasado deja de ser una línea y se vuelve un campo, un espacio vibrante donde todas las memorias coexisten, esperando ser reconocidas. Thoth decía que la verdadera memoria no se encuentra en los pensamientos, sino en el ritmo, y por eso enseñaba que recordar no es mirar atrás, sino volver a vibrar con lo eterno. Cada ser humano lleva inscrito en su respiración el pulso del universo. La inhalación es el regreso al origen, la exhalación, el acto de creación, entre ambas. Hay un punto imperceptible de quietud, una pausa tan breve que casi nadie la nota. En esa pausa habita el misterio. Es el mismo silencio que existía antes del primer sonido, antes de que el verbo se hiciera carne. Quien aprende a habitar esa pausa entra en el templo interior, el lugar donde lo divino y lo humano se encuentran sin fronteras. Allí no hay dogmas ni promesas, solo la evidencia de lo real. Thoth revelaba a sus discípulos que el universo no es un lugar, sino un espejo. Todo lo que contemplas es el reflejo de una frecuencia que emites sin darte cuenta. No puedes ver más allá de tu propia vibración. Por eso la primera tarea del iniciado no era acumular conocimientos, sino purificar el campo, limpiar las distorsiones creadas por el miedo, la culpa y la distracción. Cada emoción densa es una nube que cubre la visión. No se elimina luchando contra ella, sino comprendiendo lo que vino a enseñar. Todo dolor tiene un mensaje, toda sombra una instrucción. El que sabe escuchar, sana. El cuerpo es el instrumento de esa escucha. No es una prisión, como algunos creyeron, sino un mapa. En sus órganos y tejidos se guarda la historia completa de lo que el alma ha atravesado. Las tensiones son frases que quedaron a medio escribir, las enfermedades, capítulos que piden ser releídos con compasión. Thoth afirmaba que el cuerpo no miente porque es el eco más fiel del campo. Cuando algo se bloquea en el flujo energético, el cuerpo lo traduce a su idioma de sensaciones, de síntomas, de peso o de cansancio. Si aprendes a leerlo sin juicio, te convierte en tu propio sanador. En los antiguos rituales herméticos, antes de pronunciar cualquier palabra sagrada, el iniciado colocaba su mano sobre el corazón y respiraba 3 veces.
No era un gesto simbólico, era un acto de alineación, al sentir el latido. Recordaba que cada golpe era un acuerdo entre lo visible y lo invisible. En ese punto de encuentro, el alma se reescribía a sí misma y la mente, rendida al silencio, se convertía en instrumento de la vibración divina. Es en ese estado donde la palabra adquiere poder creador, no porque sea mágica, sino porque se pronuncia desde la verdad. Verdad, en el sentido hermético, no es una afirmación lógica, sino una frecuencia coherente. Todo lo que vibra en armonía con su naturaleza irradia verdad. Por eso un gesto puede ser más verdadero que 1000 discursos, y un silencio puede contener más sabiduría que una biblioteca entera. Todd decía que el sabio no enseña, revela, porque enseñar es transmitir conceptos, pero revelar es encender memorias, y quien recuerda no necesita seguir a nadie. En las tradiciones antiguas, el acto de recordar era visto como una resurrección, no de la carne, sino de la conciencia. Los egipcios lo llamaban despertar en los campos de luz. Allí el alma reconocía sus múltiples rostros. Comprendía que no había muerto, solo había cambiado de frecuencia. Así también, cada despertar espiritual es una pequeña resurrección, un morir a las formas viejas para renacer en una visión más amplia. El miedo a la muerte no es más que el miedo al cambio, y el cambio es la única constante del cosmos. Thoth mostraba que incluso las estrellas nacen y mueren, pero su esencia, la luz, nunca desaparece. Cambia de forma, viaja, se transforma, pero sigue siendo luz. De igual modo, la conciencia humana atraviesa vidas, cuerpos, eras, pero nunca se extingue. Cada experiencia deja una huella vibratoria, un tono que se suma a la melodía del alma. Esa melodía es única e irrepetible, y sin embargo forma parte de una sinfonía mayor. Cuando logras escucharla, te das cuenta de que la vida entera es un canto, y que tú eres tanto la voz como el oyente. El problema es que el ruido del mundo ha ensordecido a la humanidad. Las voces de los mercados, los gritos del miedo, las corrientes de distracción han cubierto el canto original. Pero la melodía sigue sonando debajo, paciente, esperando el momento en que alguien vuelva a hacer silencio. Porque el silencio no es ausencia de sonido, es presencia pura. Es la nota sostenida del universo. Cuando entras en él, todo se reordena. La mente se calma, el cuerpo se aligera, el tiempo se disuelve. En ese vacío luminoso, la verdad se revela sin esfuerzo. La alquimia interior comienza ahí, no con técnicas ni fórmulas, sino con disponibilidad. Estar presente es la llave de oro. Cuando estás presente, el universo te reconoce, porque su lenguaje es el mismo. El presente es la frecuencia donde todo sucede, el punto donde el pasado se reconcilia y el futuro se crea. Por eso, en los templos de Thoth, la primera enseñanza no era mirar hacia las estrellas, sino hacia adentro. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Esa frase, repetida siglos después por los griegos, nació en las arenas del Nilo, bajo la mirada serena de Thoth, el escriba de los mundos. Él no dictaba mandamientos ni imponía verdades, solo mostraba espejos, en cada símbolo, en cada palabra, en cada silencio, te invitaba a verte, y al verte, a recordar. Porque el universo entero no es más que un juego de reflejos, una danza infinita entre lo que observa y lo observado.
Cuando el observador despierta, el mundo cambia. No porque la materia se transforme mágicamente, sino porque la percepción se purifica. Lo que antes parecía caótico se revela como un orden perfecto. Lo que antes dolía se vuelve maestro. Lo que antes temías se convierte en puerta. Entonces comprendes que no hay enemigo fuera, que toda batalla ha sido interna. Y en el instante en que abandonas la guerra, la energía que antes gastabas en resistir se convierte en poder creador. Esa es la verdadera victoria hermética, no conquistar el mundo, sino conquistarse a sí mismo. No imponerse sobre los elementos, sino fluir con ellos hasta disolverse en su sabiduría. El iniciado que llega a este punto ya no busca ascender ni escapar. Ha descubierto que el cielo y la tierra son una misma respiración, que el arriba y el abajo laten al unísono. Y cuando ese entendimiento se asienta, algo sutil ocurre. El miedo se desvanece. La mente deja de proyectar sombras. La vida se simplifica hasta volverse transparente. Todo se vuelve señal. Todo se vuelve presencia. La divinidad deja de ser una promesa distante y se convierte en una realidad tangible que te atraviesa con cada inhalación. Ya no hay distancia entre lo sagrado y lo cotidiano. Preparar una comida, mirar el cielo, tocar el agua, respirar. Todo es oración, todo es ritual, todo es creación. En ese estado, la palabra milagro pierde sentido, porque lo milagroso se vuelve natural. Lo extraordinario no está fuera de la vida, está en la forma en que la miras. Lo que cambia no es el mundo, sino tu frecuencia. Y cuando cambias tu frecuencia, todo responde. Así, sin esfuerzo, sin lucha, sin búsqueda, simplemente siendo. Eso es recordar, volver a vibrar con lo eterno. Y cuando comienzas a vibrar con lo eterno, descubres que la vida ya no transcurre en líneas, sino en círculos. Cada experiencia que creías pasada vuelve a ti, no para repetirse, sino para completarse. La energía que no se comprendió sigue girando, esperando el reconocimiento que la libere. Thoth enseñaba que el alma no está atrapada en el tiempo, sino en los patrones que rehúsa mirar, y esos patrones se repiten no como castigo, sino como eco. El eco de una lección que insiste hasta que es oída. Así opera la ley del retorno, no como condena, sino como misericordia. Porque el universo no busca vengarse, busca equilibrar. Cuando la conciencia se expande, ves ese equilibrio en todas partes. Lo que el hombre llama caos no es más que orden incomprendido. Las tormentas obedecen a un ritmo, las pérdidas a una geometría invisible, los silencios a una cadencia precisa. Nada se escapa al pulso de la totalidad. Lo que cambia es el grado de percepción. El ojo común ve fragmentos, el ojo del alma ve tejidos. Allí donde el ego percibe un final, el espíritu percibe una transición. Y lo que antes parecía injusticia se revela como una oportunidad para crecer en dirección a la luz. Los antiguos no temían a la oscuridad, la honraban. Sabían que era el útero del misterio, el espacio donde lo no manifestado germina. Sin sombra no hay profundidad. Por eso, los iniciados descendían al inframundo no para castigarse, sino para recuperar su poder. Cada descenso era una purificación. En la profundidad, el alma se enfrenta a sus propias máscaras. Ve el miedo disfrazado de orgullo, el amor cubierto por el deseo, la sabiduría enterrada bajo la duda, y cuando logra mirar sin huir, la ilusión se disuelve. El infierno se convierte en espejo. Thoth decía que el verdadero templo no se construye con piedra,
sino con atención. Donde pones tu atención, ahí eriges una morada. Si la mente se ancla en la queja, edificas cárceles. Si se posa en la gratitud, abres portales. La atención es la herramienta más sagrada del ser humano. Es el cincel con el que el alma da forma a su destino. Por eso las antiguas escuelas del Nilo enseñaban primero a mirar. No a mirar con los ojos, sino con la conciencia. Mirar sin juicio, sin deseo, sin temor. Mirar como mira la luz, sin elegir. Solo en esa mirada pura el mundo revela su estructura verdadera. La estructura no es rígida, es viva, se mueve, respira, responde. Lo que tú llamas materia es un tejido de vibraciones que se ordenan alrededor de tu frecuencia. Y ese tejido no está fuera de ti, sino dentro, en el campo que te rodea y te atraviesa. Ese campo es tu verdadera forma, tu cuerpo de energía, tu templo invisible. Los sabios lo llamaban el Ka, los hermetistas el cuerpo de luz. En él reside la memoria de todos los tiempos. Cuando lo sientes, comprendes que jamás has estado separado. Todo lo que tocas, respira contigo. Todo lo que piensas, se inscribe en la sustancia del mundo. Así, la responsabilidad deja de ser una carga y se vuelve poder. Saber que cada emoción modela la realidad te convierte en alquimista. El miedo ya no paraliza, se transforma en impulso. La tristeza ya no hunde, se vuelve profundidad. La rabia se convierte en fuego creador. Porque toda energía, en su esencia, es neutra. Eres tú quien le da dirección. Y cuando aprendes a dirigirla sin represión ni desborde, el campo se equilibra. Entonces la vida fluye. Las puertas que antes parecían cerradas comienzan a abrirse sin esfuerzo. No porque las fuerces, sino porque te has vuelto compatible con ellas. En ese estado, la sincronicidad se vuelve cotidiana. Todo encaja. Las personas llegan en el momento preciso. Los mensajes aparecen en lugares imposibles. No son coincidencias, son respuestas. El universo es un organismo consciente que responde a cada vibración que lo habita. Lo olvidaste porque te enseñaron a pensar que la vida es un mecanismo ciego. Pero no lo es. Es inteligencia pura en movimiento. Thoth lo llamó la mente del todo, y tú formas parte de ella, parte de. No eres una pieza suelta. Eres una célula pensante del cuerpo cósmico. Cuando lo comprendes, la oración cambia de sentido. Ya no es súplica, es comunión. No pides, dialogas, no ruegas, afirmas. La palabra deja de ser un intento de convencer al cielo y se convierte en un acto de reconocimiento. Cada frase pronunciada desde la presencia es un decreto, no porque manipule, sino porque ordena. Ordena la energía alrededor del propósito. Eso es lo que los antiguos llamaban magia, la ciencia de la vibración aplicada con conciencia. Pero esta ciencia no se enseña en libros, nace del silencio. En el silencio, la energía se revela. Escucha ese silencio ahora. No es vacío. Está lleno de movimiento, de pulsos, de vida. Si cierras los ojos, puedes sentirlo detrás de cada sonido. Es el aliento del universo. En ese aliento estás tú, respirando contigo mismo a través de todas las formas, cada vez que inhalas. La totalidad se contrae hacia ti. Cada vez que exhalas, te expandes hacia la totalidad. La frontera se disuelve. Entonces recuerdas, no como quien evoca un dato, sino como quien despierta en su propio hogar. Todo lo que buscabas afuera estaba dentro. Todo lo que venerabas en los templos era tu reflejo.
Las estrellas que contemplabas son los mismos fuegos que arden en tus células. El lenguaje que hablas es una extensión del sonido primordial que aún vibra en el fondo del cosmos. Nada te fue negado, solo lo olvidaste. Y ahora, al recordarlo, algo se enciende. Es una luz silenciosa, una certeza sin palabras, una paz que no depende de nada. Así comienza la verdadera iniciación. No hay ritual externo, solo el reconocimiento interno. Lo divino ya no es una figura, sino un estado, y ese estado no se alcanza, se permite, porque siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de resistir. Entonces comprendes que la iluminación no es ascender, sino descender plenamente a tu propio ser, habitarlo con amor, con atención, con verdad. La materia deja de ser obstáculo y se vuelve sacramento. Cada átomo es una oración cumplida. Todd lo resumió en una frase: como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Pero pocos entendieron su alcance. No hablaba solo de correspondencia, sino de unidad. No hay arriba ni abajo, solo diferentes grados de la misma vibración. Lo que llamas espíritu y lo que llamas cuerpo son la misma sustancia en distintas densidades. Si elevas la vibración, el cuerpo se vuelve luz. Si la bajas, la luz se vuelve cuerpo. Esa es la danza eterna de la creación. Y tú, al recordarla, te conviertes en su participante consciente. No necesitas fe para saberlo, solo presencia, porque la presencia es la fe hecha realidad. Cuando estás presente, la mente deja de pedir pruebas, el corazón deja de esperar, y el alma simplemente reconoce, y ese reconocimiento no se puede olvidar. Es como mirar el sol desde dentro. Una vez que ves, no hay regreso. El mundo puede seguir girando, las sombras pueden volver, pero en lo profundo sabes que la luz nunca se fue. Solo estaba oculta detrás del parpadeo. Entonces, en medio de lo cotidiano, te das cuenta de que la enseñanza de Todd no es antigua ni lejana. Está viva en cada respiración consciente, en cada silencio que eliges habitar, en cada acto hecho desde el alma. No es religión ni doctrina, es recuerdo. Recuerdo de que todo vibra, de que todo comunica, de que todo es mente, y cuando vives desde esa mente luminosa, la existencia entera se convierte en una sinfonía sagrada donde tú eres. Al mismo tiempo, el músico, la nota y el oyente, y cuando te reconoces como músico, nota y oyente, algo profundo comienza a desvanecerse. La sensación de separación, aquella antigua herida que te hacía sentir fragmentado, apartado del todo, empieza a cerrarse lentamente, no por comprensión intelectual, sino por vibración. La unidad no se razona, se recuerda. Todd decía que el alma humana fue dividida solo en apariencia. Como la luz que atraviesa un prisma y se convierte en colores. Cada color es una expresión de la misma esencia, y el camino de regreso no consiste en negar los colores, sino en recordarlos todos hasta que vuelvan a unirse en el blanco original. Esa unión no elimina la diversidad, la celebra. Así, cuando la conciencia despierta, no rechaza la materia ni se avergüenza del deseo. Comprende que el deseo, en su forma pura, es la nostalgia del alma por su propio origen. Desear es recordar de forma distorsionada. El fuego de la búsqueda no es error, es impulso de regreso. Lo que enferma al ser humano no es el deseo,
sino el olvido de su propósito. Cuando el deseo se une al corazón, se convierte en expansión. Cuando se separa, se vuelve hambre. El sabio no mata el deseo, lo educa, lo orienta hacia lo alto, hasta que el fuego deja de consumir y comienza a iluminar. Thoth enseñaba que los elementos externos, fuego, agua, aire, tierra, son reflejos de los internos. Cada uno vibra dentro de ti como un principio vivo. El fuego es la voluntad, el agua la emoción, el aire el pensamiento, la tierra la forma. El equilibrio entre ellos es la verdadera salud. Si la voluntad arde sin sabiduría, quema. Si la emoción fluye sin dirección, inunda. Si el pensamiento sopla sin raíz, dispersa. Si la forma se endurece sin espíritu, se vuelve prisión. El arte del iniciado es mantenerlos danzando juntos, sin que ninguno domine. Esa danza es la alquimia interior. La alquimia no consiste en transformar el plomo en oro material, sino en convertir la densidad en claridad. El plomo es la ignorancia, el oro es la conciencia, y el fuego que realiza esa transmutación no se enciende con métodos externos, sino con presencia. Por eso, las fórmulas herméticas siempre se expresaban en metáforas. Disuelve y coagula, mira sin mirar, enciende el sol en la tierra. No eran acertijos, eran ejercicios vibratorios. Al leerlas, el alma se veía obligada a abrirse, a pensar más allá de los límites del lenguaje. Los iniciados sabían que la mente humana no podía acceder directamente al misterio, solo rozarlo. Por eso, cada enseñanza de Thoth era un espejo fractal. Al mirarlo, veías tus propios límites, y en el momento de reconocerlos, algo en ti se expandía. No se trataba de adquirir más saber, sino de soltar las creencias que te mantenían prisionero, porque cada creencia es una jaula, y la libertad espiritual comienza cuando comprendes que no hay nada que defender. La verdad no necesita protección, es invulnerable porque está viva, en los templos, antes de revelar cualquier secreto. Thoth hacía una pregunta simple. ¿Estás dispuesto a morir antes de morir? No hablaba de la muerte física, sino de la disolución del yo ilusorio. Ese personaje hecho de nombres, roles y miedos, morir antes de morir es liberar la identidad que se aferra a las formas. Cuando aceptas ese tránsito, el miedo se transforma en confianza, porque descubres que lo que muere nunca fuiste tú, sino la máscara, y tras la máscara siempre hubo presencia, presencia, la palabra que contiene todas las enseñanzas. Presencia es el estado en el que el pasado deja de arrastrar y el futuro deja de exigir. Es la quietud que no necesita defensa. Allí no hay ansiedad, porque no hay distancia. Todo lo que es, ya está ocurriendo. El alma que vive en presencia no busca señales, las encarna, no persigue la verdad, la irradia, no pregunta, porque se ha convertido en la respuesta. En ese estado, incluso la materia se vuelve transparente. Las formas ya no son obstáculos, sino expresiones. La piedra, el árbol, el viento, la voz de otro ser, todo se comunica. Empiezas a percibir la red invisible que conecta todas las cosas. Lo que el mundo moderno llama vacío, los antiguos lo llamaban espíritu. Ese espíritu es el espacio que une y sostiene. No se ve, pero sin él nada existiría. Y cuando lo reconoces, tu respiración se vuelve sagrada, porque entiendes que cada inhalación es una conversación con lo invisible. A partir de ese reconocimiento, la dualidad se disuelve, el bien y el mal, la luz y la sombra. El arriba y el abajo dejan de ser opuestos y se revelan como complementos.
Son los dos movimientos del mismo pulso cósmico. Resistir uno es debilitar al otro. La sabiduría de Todd consistía en integrar, no en dividir. Por eso sus discípulos aprendían a ver el rostro de la divinidad, tanto en la belleza como en la destrucción. La muerte era maestra, no enemiga. Cada fin era un acto de amor del universo que se renueva a sí mismo. Cuando esa comprensión madura, la compasión surge naturalmente, ya no como un deber moral, sino como una evidencia. Ves el sufrimiento ajeno y reconoces tu propio reflejo. Comprendes que no hay otros, solo distintas formas del mismo ser intentando recordarse. Entonces, el juicio se apaga. No porque dejes de ver la diferencia, sino porque ves más allá de ella. Detrás de cada error hay ignorancia. Detrás de cada herida hay miedo. Y detrás del miedo siempre hay una chispa de luz pidiendo volver. Esa mirada es la mirada del maestro. No enseña con palabras, sino con presencia. Todd decía que el verdadero maestro no aparece para dar respuestas, sino para provocar preguntas que el alma no puede evitar. Su enseñanza no empuja, despierta. Y cuando el discípulo está listo, no lo lleva a templos externos, sino al umbral de su propia conciencia. Allí, donde el sonido del mundo se apaga y solo queda el latido del ser, se revela el secreto mayor. No hay camino. Tú eres el camino. Y cada paso que das es el universo descubriéndose a sí mismo en ti. Esa revelación no se vive una sola vez, sino en oleadas. Cada día, cada encuentro, cada respiración puede ser una nueva apertura. La iluminación no es un evento, es un hábito. Un modo de estar que se cultiva con ternura, con atención, con paciencia. Porque incluso la luz necesita tiempo para atravesar ciertas densidades. Y así como el amanecer no se precipita, el alma no puede forzarse. El proceso es natural, orgánico, ineludible. Lo único que puede hacer el buscador es dejar de interferir. Cuando dejas de interferir, el universo te atraviesa. Te conviertes en canal de algo que no pertenece al tiempo. Las palabras que pronuncias dejan de ser tuyas. Las acciones que realizas fluyen sin esfuerzo. No actúas, eres actuado. No hablas, eres hablado. La vida se mueve a través de ti con la precisión de una sinfonía que no necesita partitura. Y en ese fluir perfecto comprendes la esencia de la enseñanza de Todd. La verdadera sabiduría no consiste en acumular luz, sino en volverse transparente para que la luz pase, y cuando la luz comienza a pasar a través de ti sin obstáculos, algo cambia en el aire que te rodea. No es una sensación mística ni una promesa de éxtasis. Es una claridad silenciosa que impregna todo lo que haces. Las cosas siguen siendo las mismas, pero tú ya no las habitas igual. Las miradas se vuelven más lentas, las palabras más precisas, los gestos más livianos, no porque te esfuerces en ser espiritual, sino porque la presencia se ha vuelto tu estado natural. La mente deja de correr hacia el pasado o el futuro, y el cuerpo por fin se sincroniza con el alma. Lo que antes era una búsqueda se transforma en comunión. Todd enseñaba que la verdadera transformación no produce ruido. Sucede como el amanecer, despacio, casi inadvertido. La flor no grita cuando se abre. El fuego no se explica mientras arde. Así es el despertar, una revelación que no necesita proclamarse porque se basta a sí misma. En los templos se decía que cuando el iniciado alcanzaba ese punto, los animales lo reconocían. El viento se calmaba a su alrededor, y el agua tomaba la forma exacta de su vibración. No era un milagro, era coherencia. Cuando la energía se ordena,
La realidad se ajusta a su ritmo. El universo es una vastísima partitura, y cada ser es una nota en esa melodía. Durante siglos, el hombre desafinó con el cosmos, creyendo que podía imponer su propio compás. Pero el universo no castiga, simplemente refleja la disonancia. Y esa disonancia se siente como dolor, como separación, como vacío. Cuando el alma recuerda su tono original, el sufrimiento se transforma en enseñanza. Ya no necesitas huir de él, porque ves que fue el lenguaje a través del cual la vida te condujo de regreso al centro. Cada lágrima, cada pérdida, cada silencio largo fue una sílaba del mismo llamado. Entonces te das cuenta de que nunca hubo error. Todo lo que creías una caída era en realidad una curva del espiral. Nada estuvo fuera del plan, porque el plan no es un diseño fijo, sino un movimiento constante hacia la conciencia. Thoth lo comparaba con la escritura en la arena. Las olas borran las letras, pero el océano recuerda cada palabra. Así funciona el alma. Lo que parece borrado en la superficie está intacto en la profundidad. Ninguna experiencia se pierde. Todo se recicla en sabiduría. Esa comprensión disuelve la culpa. Ya no necesitas perdonarte porque comprendes que nunca fuiste culpable. Solo inconsciente. El perdón se convierte en comprensión y la comprensión en amor. El amor, entonces, deja de ser emoción y se vuelve presencia luminosa. No ama a alguien, simplemente ama. Como el sol que no elige dónde brillar. Irradia porque su naturaleza es irradiar. Ese amor no se busca. Se revela cuando la resistencia cesa. Thoth decía que hay 3 silencios. El silencio de la mente, el silencio del corazón y el silencio del espíritu. El primero se alcanza cuando los pensamientos pierden su urgencia. El segundo, cuando la emoción deja de reclamar. El tercero, cuando incluso el deseo de comprender se disuelve. En ese último silencio, el alma se expande más allá de toda forma. No siente, no piensa, no busca. Ese es el punto en que la conciencia humana toca el campo absoluto, donde todo se origina. No hay palabras allí, solo vibración pura. Los antiguos lo llamaban el sonido primordial, el verbo antes del lenguaje. Los sabios de Egipto representaban ese sonido con una pluma posada sobre una balanza. No porque el sonido pese, sino porque el universo está sostenido por equilibrio. Cada pensamiento, cada acción, cada emoción altera esa balanza. Cuando vives en incoherencia, el mundo parece pesado. Cuando vives en verdad, todo flota. La ligereza no proviene de evitar el dolor, sino de vivirlo con conciencia. La densidad se disuelve cuando la atraviesas con presencia. El cuerpo, entonces, deja de ser un instrumento de supervivencia y se convierte en un templo sensorial del espíritu. Sientes cómo la energía circula, cómo las células responden al pensamiento, cómo el aire entra no solo por los pulmones, sino por la piel. El límite entre dentro y fuera se vuelve poroso. Ya no hay un tú y un mundo, hay un solo movimiento respirando. Y ese movimiento tiene música, una frecuencia sagrada que los antiguos llamaban la corriente del Nilo interior. Fluye por la columna como un río de luz. Asciende por el corazón y se abre en la frente como un loto que mira hacia el infinito. Es el mismo flujo que los sabios del Oriente llamaron Kundalini, el fuego serpentino que despierta cuando el alma recuerda su divinidad. No es una energía que se domine, sino una inteligencia que se honra.
Cuando asciende, ilumina los centros dormidos. Los órganos vibran con un pulso nuevo y la mente se aquieta en un silencio fecundo. Pero si intentas forzarla, se retira. Thoth advertía que el fuego sagrado no responde a la ambición, sino a la humildad. Solo cuando el ego se rinde, la llama sube sin quemar. A medida que ese fuego recorre tu interior, empiezas a ver la vida desde otra altura. Ya no observas los acontecimientos como golpes del destino, sino como correspondencias. Lo que llega, llega porque resuena contigo. Lo que se va porque su vibración ya no te pertenece. Comprendes que la verdadera abundancia no es acumular, sino permitir el flujo. Lo que fluye, vive. Lo que se aferra, muere. Así, cada acto de desapego no es pérdida, es purificación. Thoth llamaba a ese estado el corazón de pluma, no un corazón liviano por falta de emoción, sino por pureza de vibración. En el juicio de las almas, se decía que el corazón del justo debía pesar menos que una pluma, pero ese juicio no lo hacía un Dios externo. Lo hacía la propia conciencia al mirarse en el espejo del todo. Si el corazón pesaba, era porque había resistencia. Si flotaba, era porque había verdad. Esa imagen es la metáfora suprema de la evolución del alma. Aprender a flotar en medio del universo sin perder la forma. Y cuando flotas, la gravedad del mundo ya no te arrastra. No porque te hayas ido, sino porque te has vuelto uno con la corriente. La vida deja de ser una lucha contra la marea. Te vuelves río, te vuelves flujo, caminas, hablas, respiras, y cada acto se siente como si el universo entero lo realizara contigo. En esa transparencia, la existencia se convierte en un acto de contemplación constante. No necesitas buscar el sentido, porque el sentido te respira. No necesitas preguntar por el propósito, porque el propósito se manifiesta en cada instante. El alma, al reconocerse en todo, finalmente comprende lo que Thoth quiso decir cuando escribió: nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Esa frase no es un concepto, es una invitación. Te invita a sentir el latido secreto que une al viento con tu respiración, al fuego del sol con el calor de tu sangre, al murmullo del río con tu pulso. Cuando sientes eso, la frontera entre tú y el cosmos desaparece. No estás en el universo. Eres el universo mirándose a sí mismo desde un punto de conciencia llamado tú. Y cuando el universo comienza a mirarse a sí mismo a través de ti, la percepción se transforma en una sinfonía continua de reconocimiento. No hay principio ni final, solo el pulso incesante de la existencia contemplándose. Todo lo que antes parecía externo se vuelve interno, y lo interno se expande más allá de los límites del cuerpo. Comprendes que el ojo no está en la cabeza, sino en la conciencia. Es una mirada que no se dirige hacia afuera, sino hacia dentro de la sustancia misma de la realidad. Thoth llamaba a esa visión el ojo de la eternidad, y decía que quien aprende a mirar desde allí ya no busca ver, sino recordar. Recordar no es traer al presente algo del pasado, sino habitar el presente tan plenamente que el tiempo deja de dividir. Es sentir que el ayer, el hoy y el mañana son diferentes texturas de un mismo hilo. Ese hilo vibra con tu respiración, y a través de él viajan todas las posibilidades. Entonces entiendes que la creación no es un evento antiguo, sino un acto constante. El mundo se rehace con cada inhalación consciente, con cada pensamiento que eliges sostener, con cada emoción que dejas fluir sin resistencia. Cada instante es génesis.
Los sabios lo sabían. Por eso guardaban silencio antes de pronunciar una palabra sagrada. No porque temieran profanarla, sino porque comprendían que hablar era crear. Cada sonido emitido desde la conciencia alteraba la arquitectura del campo. La voz humana, decían, es el eco más cercano del verbo original. Y cuando vibra en coherencia con el corazón, se convierte en un instrumento de reordenamiento. Las antiguas oraciones, los mantras, los cantos de poder no eran fórmulas mágicas, eran llaves vibracionales. No actuaban por significado, sino por resonancia. En los templos dedicados a Thoth, el aire vibraba con esos sonidos. Los muros, grabados con jeroglíficos, no eran meros adornos, eran resonadores. Cada símbolo era una frecuencia fija, y al entonar las palabras correctas, los iniciados activaban una respuesta en la piedra. La materia recordaba. Así, el templo no era un edificio, sino un cuerpo vivo que respiraba con los que entraban en él. El eco que devolvía no era acústico, era energético. Era la voz del cosmos reconociéndose en los tonos humanos. Ese mismo principio sigue vivo hoy, aunque lo hayamos olvidado. Cuando hablas con ira, el espacio se tensa. Cuando hablas con amor, se abre. Cada habitación, cada objeto absorbe y refleja la vibración de tus palabras. Por eso los antiguos cuidaban el verbo. Sabían que hablar sin conciencia era como arrojar fuego en el viento. Thoth lo expresó con una claridad que traspasa los siglos. La palabra es la semilla de toda forma. Usa el verbo solo cuando estés dispuesto a sostener lo que creas. Esa enseñanza nos recuerda que el silencio no es ausencia de expresión, sino su forma más elevada. En el silencio, la energía se organiza antes de manifestarse, y cuando brota desde allí, lleva la firma de la armonía. Por eso el sabio habla poco y escucha mucho, porque en el escuchar se expande la conciencia, y en el hablar se proyecta lo comprendido. Escuchar es abrir la puerta al universo. Hablar es dejar que el universo te atraviese. Al profundizar en ese estado, empiezas a percibir que el lenguaje humano es solo una capa superficial del verdadero idioma del cosmos. Debajo de las palabras, detrás de los pensamientos, vibra un código silencioso hecho de luz y geometría. Cada emoción, cada intención, cada mirada dibuja formas en ese tejido invisible. Los antiguos lo llamaban la escritura de la luz. Thoth, el gran escriba, no escribía con tinta, sino con vibración. Las tablas esmeralda eran metáfora de ese arte, inscripciones que no se leen con los ojos, sino con el alma. Cuando contemplas esa escritura interior, entiendes que la realidad no es sólida, sino maleable. Lo que ves no es lo que es, sino lo que sostienes vibracionalmente. La percepción es el cincel del mundo. Si miras con miedo, esculpes miedo. Si miras con presencia, esculpes belleza. El universo no distingue entre verdad y ficción, solo responde a la frecuencia. Por eso, el maestro no pide que creas, pide que observes, porque observar sin juicio es el acto más poderoso de creación consciente. Thoth solía decir, la atención es el sol del alma. Donde colocas tu atención, florece la vida. Donde la retiras, la forma se disuelve. Todo lo que existe depende del hilo invisible de la observación. Si una estrella deja de ser mirada, su luz sigue viajando, pero su sentido desaparece. Del mismo modo, las realidades que no alimentas con tu atención se apagan. La magia del alma consiste en saber dónde mirar, no para controlar, sino para iluminar. Y cuando la mirada se vuelve pura,
El mundo responde con una dulzura imposible de describir. Los colores parecen más vivos, los sonidos más profundos, los rostros más transparentes, no porque hayan cambiado, sino porque tú los ves desde otro plano. La realidad no se vuelve más bella, se revela en la belleza que siempre tuvo. Esa es la visión del iniciado. No añadir nada al mundo, sino verlo como realmente es. Al alcanzar ese estado, la gratitud surge sola. No hay motivo para agradecer, porque todo es motivo. Agradeces por el aire, por el silencio, por el vacío, por la sombra. Agradeces incluso por el dolor, porque sabes que cada vibración tiene su lugar en la sinfonía. La gratitud no es un sentimiento, es una alineación. Es el reconocimiento de que todo está en orden, incluso lo que la mente llama caos. Cuando agradeces desde ahí, el universo se expande contigo. Entonces descubres que orar, meditar, amar, crear o simplemente respirar son la misma cosa. Modos distintos de decirle al todo estoy aquí, y el todo siempre responde. Lo hace con sincronías, con encuentros, con intuiciones repentinas. A veces responde con silencio, que es su forma más pura de hablar. Y en ese silencio, el alma entiende lo que las palabras nunca podrán decir, porque el misterio no está para ser explicado, sino para ser vivido. Y al vivirlo, al dejar que te atraviese sin intentar poseerlo, te conviertes en su guardián. No guardas el conocimiento, guardas la vibración. Esa es la tarea que Thoth confió a quienes despiertan. Custodiar la frecuencia del recuerdo, no transmitir dogmas, sino sostener la coherencia, porque el mundo no necesita más ideas, necesita más presencia, y cuando una sola conciencia vibra en coherencia, miles comienzan a recordar. Así, sin rituales ni proclamas, el conocimiento antiguo vuelve a la superficie, no como religión, sino como resonancia, no como sistema, sino como vibración viva que viaja de alma en alma, de mirada en mirada, de respiración en respiración. Y en ese viaje invisible, la humanidad comienza a recordar lo que siempre fue, una expresión del mismo espíritu, una nota del mismo canto que suena desde el principio de los tiempos. Y cuando esa nota comienza a reconocerse en todas las demás, nace algo que no puede describirse con conceptos humanos: la memoria del uno. No es un pensamiento ni una experiencia emocional. Es una certeza silenciosa que brota desde un lugar más profundo que la mente. Un lugar donde no existen nombres ni fronteras. En ese instante, ya no ves el mundo como un conjunto de cosas separadas, sino como un único organismo respirando a través de infinitas formas. Cada hoja, cada mirada, cada sonido es una exhalación del mismo aliento sagrado. Y tú eres parte de ese aliento, no como observador, sino como manifestación viva. Entonces, las antiguas enseñanzas dejan de parecer metáforas. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Ya no es una frase que se repite para sonar mística. Es una descripción literal de la realidad. Lo que vibra en el campo interno se refleja en el externo. Lo que niegas en ti aparece ante tus ojos para que puedas reconocerlo. Lo que amas, florece. Lo que temes, se contrae. El universo se comporta como un espejo sin juicio. Solo te devuelve la frecuencia que emites. Por eso Thoth insistía en que el verdadero templo no está hecho de piedra, sino de atención. Allí donde pones tu conciencia, levantas tu altar. Cuando comprendes eso, todo acto cotidiano se transforma en un ritual. Comer, caminar, mirar,
respirar. Cada gesto se convierte en una ofrenda vibracional. No necesitas incienso ni velas, solo presencia, porque presencia es el perfume del alma. En el antiguo Egipto, los iniciados practicaban la atención constante. Decían que el mundo físico era el campo de entrenamiento del espíritu, no para escapar de él, sino para dominar su reflejo. La meta no era huir de la materia, sino volverla transparente hasta que dejara pasar la luz. Así descubres que la ascensión no es ir hacia arriba, sino hacia adentro. No se trata de abandonar el cuerpo, sino de habitarlo con más conciencia. El cuerpo, con sus límites y su fragilidad, es el instrumento a través del cual el infinito se experimenta a sí mismo. Negarlo sería negar la mitad del misterio. Thoth enseñaba que los dioses no crearon al hombre para que los adorara, sino para que recordara. Cada célula es un jeroglífico viviente, una inscripción vibracional del espíritu en la materia. Al observarlo con respeto, el cuerpo revela sus secretos, cómo almacena la luz, cómo traduce la frecuencia, cómo responde al pensamiento como si cada idea fuera una orden del cosmos. Y entonces comprendes que sanar no significa reparar lo roto, sino devolver la coherencia a la vibración. La enfermedad es un mensaje del campo, una señal de que algo ha perdido su ritmo natural. No hay castigo, hay comunicación. La carne habla cuando la conciencia se niega a escuchar. Cada síntoma es una palabra en el idioma del alma. Por eso, en los templos de Hermópolis, los sanadores no preguntaban qué te duele, sino qué has dejado de sentir. Curar no era intervenir, sino acompañar el retorno de la energía a su orden original. Este conocimiento, enterrado durante milenios, empieza ahora a resurgir. La ciencia lo roza sin comprenderlo del todo. Habla de frecuencias, de campos electromagnéticos, de coherencia cardíaca, sin saber que está nombrando en otro idioma lo que los sabios ya conocían, que la materia obedece a la vibración y la vibración obedece a la conciencia. Cuando el corazón y la mente laten al mismo ritmo, el campo se ordena y el entorno responde. Eso que llamas coincidencia es la armonía del cosmos devolviéndote el reflejo de tu coherencia. Y a medida que te alineas, la vida empieza a adquirir un pulso distinto. Las cosas llegan sin esfuerzo. Los caminos se abren. Los encuentros ocurren con una exactitud que la razón no puede explicar. No es suerte, es resonancia. Vibras en una frecuencia donde lo necesario llega sin lucha. Porque ya no estás pidiendo desde la carencia, sino desde la abundancia de ser. Thoth decía, el universo no otorga lo que deseas, sino lo que igualas. Así, cada pensamiento se convierte en una calibración, cada emoción en un tono, cada silencio en una nota. El verdadero arte del mago hermético era mantener esa afinación. No manipular las fuerzas, sino acompañarlas. Saber cuándo actuar y cuándo dejar que el campo actúe. En las escuelas de iniciación se enseñaba que la magia no era dominio sobre la naturaleza, sino cooperación con su inteligencia. El mago era un jardinero cósmico, no un conquistador. Plantaba semillas vibracionales y luego se retiraba, confiando en que el universo sabía germinarlas. Esa confianza era su mayor poder. Y es ahí donde comienzas a percibir la paradoja suprema. El poder no surge de hacer más, sino de hacer menos. No consiste en imponer tu voluntad, sino en alinear tu voluntad con la del todo. Cuando te vacías de urgencia, el universo se llena en ti. Cuando dejas de intentar controlar,
El flujo te guía con una precisión imposible de planear. Es entonces cuando te das cuenta de que el destino no es algo escrito fuera, sino el resultado de tu resonancia interna. Thoth lo expresó en las tablas Esmeralda con una frase que muchos leyeron sin comprender. El sabio gobierna el universo porque se gobierna a sí mismo. No hablaba de control, sino de coherencia. Quien domina su vibración domina la realidad. Y ese dominio no se alcanza con fuerza, sino con entrega. Entregarse no es rendirse, es confiar en el orden invisible que sostiene todo. Es abrirse a la inteligencia del campo, al susurro del alma, al ritmo secreto que pulsa detrás de cada forma. Cuando entras en ese ritmo, la dualidad se disuelve. Ya no existe lo correcto ni lo incorrecto, lo alto ni lo bajo, el éxito ni el fracaso. Todo se vuelve experiencia, y cada experiencia, un maestro. Comprendes que incluso tus sombras eran parte de la luz jugando a esconderse. El error, la pérdida, la confusión, todos fueron movimientos necesarios del alma para recordar su amplitud. Nada estuvo de más. Nada fue en vano. Cada caída fue un rito de paso. Entonces, miras hacia atrás y ves la trama completa. Entiendes por qué las puertas se cerraron, por qué los silencios dolieron, por qué ciertos amores tuvieron que irse. Todo obedecía a una geometría invisible que te empujaba hacia el centro. Y en ese centro, que no está en ningún lugar pero vibra en todas partes, descubres lo que Thoth llamaba la cámara del corazón, un espacio interior donde no hay preguntas ni respuestas, solo una quietud que lo contiene todo. Allí, la mente se inclina y el alma canta. Allí, finalmente, comprendes que el viaje nunca fue hacia afuera, sino hacia el punto inmóvil donde el todo respira en ti. Y cuando llegas a ese punto inmóvil, cuando la respiración se hace tan lenta que parece que el universo te respira a ti, todo se revela con la claridad del amanecer después de una larga noche. Entiendes que no hubo principio ni final, que cada paso, incluso los más erráticos, formaban parte de una espiral perfecta. La búsqueda, el dolor, el asombro, las caídas, las revelaciones, todo fue necesario, porque la conciencia no crece en línea recta, sino en espirales que ascienden, repitiendo las mismas lecciones a distintas alturas, hasta que la comprensión deja de ser mental y se vuelve encarnada. En ese silencio final, ves que Thoth nunca fue un dios distante ni una figura mitológica perdida en los jeroglíficos del tiempo. Era un espejo, una frecuencia, una presencia que habita en todos los que recuerdan. Thoth no te hablaba desde fuera, siempre te habló desde adentro, con la voz que escuchas en los intervalos entre un pensamiento y otro. Esa voz que no juzga ni promete, que no pide fe ni obediencia, solo atención, porque la atención es la puerta por la que lo divino entra en lo humano. Comprendes entonces el sentido de todas las parábolas, de todos los símbolos, de todas las metáforas que antes parecían enigmáticas, las tablas, los templos, los rituales, los mantras, los dioses. Todo era un mapa hacia ese punto donde el mapa se disuelve. El conocimiento hermético no era acumulación, era recuerdo. Y el recuerdo no es información, es vibración. Lo que la mente aprendió, el alma lo había sabido siempre. Lo único que faltaba era la coherencia para escucharlo. Así, la enseñanza de Thoth deja de ser doctrina y se convierte en pulso. No hay nada que seguir, solo algo que sentir. No hay maestro que te guíe,
porque el maestro es el espacio que queda cuando el yo se apaga. No busques la luz, decía él. Sé la ventana por la que la luz entra, y en ese instante entiendes el secreto más antiguo. La divinidad no se conquista, se permite. No hay ascensión, solo reconocimiento. El alma humana, al final de su viaje, no regresa al cielo ni al inframundo, regresa al centro de sí misma. Allí, el tiempo se pliega, los nombres se desvanecen y todo se reduce a una sola vibración, la del amor consciente. No un amor romántico o emocional, sino la fuerza que sostiene la existencia misma, la gravedad espiritual que une los mundos visibles e invisibles. Es el amor de donde nacen las leyes herméticas, el que mantiene la correspondencia entre planos, el que da sentido a la vibración de la mente universal. Cuando sientes ese amor, comprendes que nunca estuviste separado, y en esa comprensión, la vida cotidiana se transforma sin esfuerzo. Los conflictos se disuelven porque ya no hay nada que defender. La lucha cesa porque entiendes que el enemigo era solo una proyección del miedo no reconocido. El miedo se convierte en guardián, la sombra en aliada, el silencio en maestro. La dualidad se reconcilia y el alma descansa. No porque haya alcanzado una meta, sino porque ya no necesita buscar. Entonces descubres que la verdadera iluminación no te saca del mundo, te devuelve a él con otra mirada. No caminas por encima de la tierra, sino dentro de ella, sintiendo cómo cada paso vibra con la memoria del cosmos. No hablas desde la autoridad, sino desde la humildad de quien sabe que todo lo que toca es sagrado. No buscas convencer, sino comprender. Ya no actúas para transformar el mundo, sino porque el mundo se transforma contigo. La mente, por fin en paz, se convierte en sirvienta del espíritu. El corazón se abre como una puerta permanente y la respiración se alinea con el pulso del universo. En ese estado, la existencia se siente como una oración continua. Cada mirada es una bendición. Cada encuentro, un recordatorio. Cada silencio, una respuesta. Ya no hay separación entre lo humano y lo divino, entre lo visible y lo invisible, entre el pasado y el futuro. Todo vibra en el mismo presente eterno, y allí, en el corazón de ese presente, escuchas el eco del primer sonido, la vibración primordial con la que todo comenzó y con la que todo termina. El sonido que Thoth guardó en el centro de la palabra Ankh, símbolo de vida, llave del paso entre mundos. Comprendes que la vida nunca fue una prueba, sino una oportunidad para recordar ese sonido, para afinar tu alma con la melodía original del universo. Así, lo que comenzó como una búsqueda termina como un regreso. El velo cae, y detrás de él no hay revelaciones espectaculares, solo una quietud que lo abarca todo. Te das cuenta de que el misterio nunca estuvo escondido, solo estabas mirando desde el ángulo equivocado. El conocimiento prohibido no era inaccesible, era demasiado simple para una mente que buscaba complejidad, y cuando lo entiendes, sonríes. No con la sonrisa del que ha ganado algo, sino con la del que recuerda su hogar. Respiras, sientes, miras el mundo y lo ves por primera vez. La piedra, el cielo, el agua, el fuego, el rostro de otro ser. Todo brilla con la misma sustancia, la misma inteligencia, la misma luz que te mira desde dentro. Entonces sabes que el viaje ha cumplido su propósito, no porque haya terminado, sino porque ya no hay diferencia entre viajero y destino. Tú eres el camino, el templo, la llave y la puerta, y la voz de Thoth, que parecía hablarte desde los siglos.
Ahora susurra desde tu propio silencio. Todo está en ti. Todo era tú y siempre lo fue.